Bueno, Dios les bendiga. Ya hemos orado, ya estamos listos para comenzar. Buenos días. Me alegro ver tantas caras esforzadas y valientes que no les importa el frío, el sueño, la camita caliente. Yo esta mañana decía, ay, me tengo que levantar, está frío, pero vale la pena. ¿Cierto que sí? Porque estamos aprendiendo la palabra del Señor. Y ese es el tema, pues todo el mes es la Biblia, ¿no? Todo este estudio. Y vamos a ver sobre la lectura de la Biblia. ¿Y por qué es importante leer la palabra de Dios? ¿Por qué? Yo me pregunto, creo que es algo que sería como lógico, ¿cierto? Y que lo sabemos. A ver. Alimento espiritual. Es, alimento espiritual, que así como nos redarguye. ¿Qué es esta palabra redarguir? Nos hace pensar como que, hey, por favor, nos sacude, nos hace, nos profundiza, nos confronta. ¿Por qué más necesitamos leer la palabra de Dios? Para aprender y Nuestra guía. guiarnos. ¿Por qué dicen por allá? Para aprender y para guiarnos. Para aprender, para guiarnos, exacto. Para conocer un poco más de Dios, eso es cierto. ¿Será que esta silla es un poquito más alta para que yo me vea un poco más grande? Porque me siento chiquita. Si quieres, la cambiamos. ¿Cambiamos sillas? Igual es de alta. Ay, gracias. No sé por qué siento que parece más bajita. Siempre es bueno un poquito más alta. Bueno, les voy a invitar a que abran su Biblia en el libro de Nehemías. Nehemías capítulo 8, versículo 1 al 9 y después el 18. Versículo 8, versículo 1 al 9, aquí lo tenía listo. Pero antes de eso, quiero decirles, darles un poquito el contexto. ¿Quién era Nehemías? Nehemías era el copero del rey de Persia, que se llamaba Artajerjes. Y el rey de Persia, Artajerjes, Nehemías capítulo 8, por favor. No. Vamos a leer capítulo 8, del 1 al 9, y después el versículo 18. Nehemías capítulo 8. Pero les voy a decir primero el contexto, quién era Nehemías. ¿Han escuchado antes ese nombre, Nehemías? Sí. Nehemías, como les decía, era el copero del rey de Persia, de Artajerjes. Y él otorgó permiso para regresar a Jerusalén a fin de reconstruir las murallas de la ciudad. Es muy importante porque las murallas de la ciudad de Jerusalén, y más en estos tiempos de guerra, eran las que los separaban de todos los demás pueblos que eran enemigos. Entonces, Nehemías volvió a Jerusalén a reconstruir las murallas. Entonces, en el libro de Nehemías vamos a encontrar toda la misión que le fue encomendada a Nehemías durante sus 12 años como gobernador de la tierra de Judá. O sea, él era el gobernador. Y sus tareas se desarrollaban de reconstruir la ciudad. Era el proyecto de reconstruir la ciudad. Entonces, si tú miras en el siguiente, se me lo puedes decir, por favor. Vamos a ver ahí que él está ahí en unas murallas, ¿sí lo ven? Nunca se les olvide eso, Nehemías, las murallas. A él se le asignó la reconstrucción. Y también, además de la reconstrucción de las murallas, tenía que haber una reconstrucción moral y religiosa de Jerusalén. Así que era una reconstrucción que iba junta, ¿no? Entonces, a veces es como cuando vemos que se está pintando, se está reconstruyendo aquí capilla, pero no solamente es volver y refaccionar, pintar, arreglar las grietas que estaban dañadas, quitar la humedad, es también la reconstrucción de la parte religiosa, de la parte espiritual, de la parte moral, que estaba destruida en ese tiempo en el pueblo judío. Así que Nehemías tenía una función muy especial, muy especial. El pueblo judío durante todo el tiempo que estuvo en el exilio habían sido expuestos a muchas influencias paganas, ¿no? Habían sido expuestas a muchísimas idolatrías, desobediencia a Dios. Así que Nehemías recoge también en su escrito una ley, la ley. Por eso dice que él tenía que reconstruir la parte pública y la parte religiosa. Y era muy importante porque era la renovación escrita de la ley entre Jehová y el pueblo judío.
Entonces, en el último capítulo, más o menos de Nehemías, incluye una información detallada sobre las personas en el templo, la consagración de los muros y algunas formas llevadas a cabo por Nehemías. Nehemías es la continuación del libro de Esdras, que también era otro profeta. Entonces vamos a leer, ya habiéndoles dado el contexto de quién era Nehemías, ya sabemos quién es, nos vamos al capítulo 8. ¿Les parece? Versículo 1 al 8. Y ahí sí le voy a pedir a alguien con voz fuerte que me ayude a leer del versículo 1 al 8. ¿Ya? Y se juntó todo el pueblo cuando... Ay, no, Entonces, a ver, alguien que me diga. Todo el pueblo se reunió con un mismo propósito en la Ajá. plaza, justo dentro de la puerta del agua. Le pidieron al escriba Esdras que sacara el libro de la ley de Moisés, la cual el Señor había dado a Israel para que la obedeciera. Así que el 8 de octubre, el sacerdote Esdras llevó el libro de la ley ante la asamblea, que incluía a los hombres y a las mujeres y a todos los niños con edad suficiente para entender. Se puso frente a la plaza justo dentro de la entrada de la puerta del agua, desde temprano por la mañana hasta el mediodía, y leyó en voz alta a todos los que podían entender. Todo el pueblo escuchó atentamente la lectura del libro de la ley. Ajá. El escriba Esdras estaba de pie sobre una plataforma de madera que se había construido para la ocasión. A su derecha se encontraban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maseías. A su izquierda estaban Peraías, Misael, A su mano derecha. Maltías, Jasum, Casbadana, Zacarías y Mesulam. Esdras estaba de pie en la plataforma a plena vista de todo el pueblo. Cuando vinieron que abría el libro, se pusieron todos de pie. Entonces Esdras alabó al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo con las manos levantadas exclamó: Amén, amén. Luego se inclinaron y, con el rostro en tierra, adoraron al Señor. Entonces los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Codías, Maseías, Elita, Azarías, Josabed, Hamnan y Pelaías instruyeron al pueblo en la ley, mientras todos permanecían en sus lugares. Leían el libro de la ley de Dios y explicaban con claridad el significado de lo que se leía. Así ayudaban al pueblo a comprender cada pasaje. Amén. Muy bonito. Entonces ahora quiero que lea otra persona el 17 y el 18. El 17 que dice Sonita. toda la congregación. Aquí, qué bueno que nos peleamos por leer. Vamos a leer el 17, va a leer Sonita, y 18 Inesita. Bueno, 17. Toda la congregación se volvió de la cautividad, hizo tabernáculos y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel. Y hubo alegría muy grande. Y el 18 Inesita. Y leyó Esdras el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último. E hicieron la fiesta solemne por 7 días. Y el 8º día fue el solemne asamblea según el rito. Perfecto. Aquí hay muchísimo que destacar. Primero, dice que Esdras trajo la ley delante de la congregación. O sea, los escribas, nosotros, los líderes, traemos la palabra para que la congregación la escuche. Pero después dice, y para que todos, la empezaron a leer y todos la podían entender. Ese es el primer punto. Es muy importante que todos entiendan la palabra, porque si ustedes leen sin entendimiento es como si no la leyeran. Entonces, un punto es traer la palabra a la iglesia. Tenemos que traerla. Ya sea hoy día es digital, si usted se siente más cómodo trayendo su Biblia, si se siente más, pero hay que traerla, hay que leerla.
y hay que entenderla, ¿no? Y leerla, dice, delante de Dios, es importante que la leamos en voz alta, en presencia de hombres y mujeres para que todos la puedan entender. Hay veces nos preguntamos, pero ¿por qué en la casa nuestra familia, nuestros esposos, nuestros hijos, no sé, en algunas casas, no quieren entender la palabra? Es que no la quieren leer, ustedes tampoco, no los ven leyéndola, ni la escuchan. Y recuerden que la palabra dice que la fe viene por el oír y por el oír de la palabra de Dios. Así que si no escuchan la palabra, no la pueden entender. Mi abuelito, el papá de mi mamá, él siempre vivió con nosotros hasta que el Señor se lo llevó. Y mi abuelito todas las mañanas, nosotros podíamos escuchar a mi abuelito 5 de la mañana repitiendo los salmos en voz alta. Y nosotros, ya se despertó mi abuelito y él era el Salmo 23, lo repetía y caminaba por todo el corredor de la casa. Nosotros dormíamos en el segundo piso y mi abuelito tenía su habitación en el primero. Y ya el día que mi abuelito se fue, era muy duro no escuchar los salmos. Eso lo sembró él en nosotros. Todos los días mi abuelito leía la palabra en la mañana, en la noche. Pero lo más fuerte era en la mañana, cuando usted está durmiendo y escucha por allá una voz y repetía y repetía y repetía, y el Señor es mi pastor y nunca me faltará en el lugar. Entonces la palabra leída y escuchada tiene un doble efecto. Hay una ciencia en psicología que se llama la neurociencia, ¿no? La neuropsicología, y habla que lo que el cerebro escucha a eso se adapta, ¿ok? Si en su casa escuchan más la maldición que la bendición, a eso se están adaptando, ¿no? Si hay más quejadumbre en casa, si hay quejas y peleas y todo el tiempo estás diciendo en voz alta es que no hay, es que no alcanza, es que no hacen, en los no, los negativos, pero si en voz alta se está escuchando la palabra de Dios todos los días en casa y usted la está oyendo, y si la está leyendo, entonces está usando ¿cuántos sentidos? En la vista porque está viendo, está hablando, entonces está repitiendo y está oyéndola. Y si la escribe, mejor, que eso es algo que hace mi mamá. Mi mamá se levanta temprano y escucha y pone y empieza a escribir, porque es bueno también para la mente, ¿no? Para evitar el Alzheimer, para evitar las desórdenes, los problemas cognitivos y los desarrollos de las enfermedades como demencia, porque saben que el Alzheimer es una especie de demencia, igual que son problemas de desarrollo cognitivo. Y el Alzheimer se evita leyendo la palabra, repitiéndola y escribiéndola. ¿Pueden creerlo? Ahí está la solución. Mantiene el cerebro activo. Y les voy a dar un tip de neurología, y es: intenten escribir con la mano, que no escriben nunca. O intenten hacerlo algo. Por ejemplo, si ustedes lavan los platos, intenten usar la otra mano, porque eso hace que la parte del cerebro que no está desarrollada se desarrolle, ¿no? Y caminen, cojan la palabra y caminen por la casa y léanla, porque ahí van haciendo ejercicio, ahí van meditando. Entonces, bueno, leerla entendiéndola. Qué importante leer entendiéndola. Pero es que dice, los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y qué triste es que cuando estamos mirando las páginas en Facebook o estamos viendo una película de televisión, a veces ni nos distraemos. Pero cuando empezamos a leer la palabra, nos cansamos, nos distraemos y nos dormimos. La palabra dice atentos. Algo que tienen que rescatar de acá es que el pueblo de Israel escuchaba atento. Así que quiten las distracciones de lado, saquen de su cabeza el problema económico que hay, saquen, en ese momento dedíquenselo al Señor. Va a ser un tiempo para estar atentos, para poder entender, para poder abstraer, ¿no? Como decías tú, redarguir. ¿Cómo nos va a redarguir algo que no estamos atentos y que lo estamos leyendo como si fuéramos, ¿cómo dicen? Leyendo ahí, ay, se me olvidó ahora sí a mí, como si fuéramos autómatas, ¿sí? Leyendo y repitiendo, pero sin entender. Eso no tiene sentido. Entonces decían, estaban atentos, y para estar atentos, dice el sentido de los oídos. Apaguen la música, apaguen el televisor, váyanse a un lugar secreto, o cierren la puerta de su cuarto, si pueden hacerlo solos. Si les toca irse al baño, váyanse al baño, a donde sean. Deberíamos tener un lugar específico, ¿no? Altar, porque aquí dice que ellos hicieron altares, porque cuando entendieron la palabra,
Cuando uno entiende la palabra y la asimila, la interioriza, entiende que esto es santo, que la presencia de Dios es santa y que hay que darle esa importancia grandísima. Entonces estaban atentos, oían y estaban también, hicieron un púlpito. Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho solo para ello. Y abrió el libro delante de los ojos del pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y el pueblo estuvo atento. Y dice que después de que oyeron, no tuvieron más que alzar sus manos, humillarse y adorar a Jehová, inclinados a tierra. Ese es el efecto que causa la palabra de Dios. Levantar sus manos, humillarse y adorar a Jehová, inclinados en tierra. Y dice, los levitas, es decir, los que están llamados al ministerio, ustedes que son líderes, que tienen un ministerio, que son personas que llevan, ustedes tienen el sacerdocio de su casa, ustedes, varones, jefes de hogar, mujeres que están cabeza de familia, son los sacerdotes, son los levitas de su casa. Y ustedes están, antes que cualquier cosa, que hablar de lo que sea, de economía, de finanzas, enseñe como sacerdote a que sus hijos escuchen la palabra, que su familia, y ustedes también, porque son los encargados de hacer que la familia entienda la palabra. Dice, a tiempo y fuera de tiempo, pero con sabiduría, ¿no? No es que, pero qué más, por ejemplo, cuando yo siempre digo, desde que usted se levanta y en vez de que escuchen, ay, otro día, qué frío, qué día tan horrible, es qué día tan hermoso. Gracias, Señor, porque nos has dado paz, porque estamos en paz, porque somos una nación que no está en guerra, aunque hay problemas, dificultades económicas. Exacto, hay que reconocer la bendición porque dormí en una cama cómoda, porque tuve un colchón caliente, unas cobijas limpias, ¿no? Porque voy a tomarme un café. Qué rico, ¿no? Voy a desayunar en calma porque me voy para mi trabajo que Dios me ha dado, y si estoy buscando trabajo, Señor me lo va a dar, tú me lo vas a proveer y tú le vas a dar el trabajo a mis hijos, porque la palabra dice que hay que hablar las cosas que no son como si fueran. Entonces, si tú vas a bendecir la vida de mi hijo y tú lo vas a sacar de ese problema, de mi hija, de mi hijo, de mi familia, por mis hermanos, tú les vas a sanar, tú nos vas a traer paz, y empiezan a leer los salmos, empiezan a leer los proverbios. La palabra tiene un poder grandísimo. Entonces dice que después de que leían la palabra, no tuvieron más que humillarse, alzar sus manos y adorar inclinados. Así que ellos siempre explicaban la palabra de modo claro para que todo el mundo entendiera. Y después dice en el versículo 17, y toda la congregación que volvió ¿de dónde? De la cautividad. Así haremos venir a nuestra familia, a nosotros mismos de problemas de la cautividad, y haremos tabernáculos, hagamos espacio en nuestra casa para adorar. No estoy hablando de un espacio físico, sino el tiempo. ¿Cuál es el tabernáculo que estamos haciendo en nuestra casa? ¿No? Sacamos tiempo para todo, sacamos tiempo para preparar la comida, ahora que vienen los días de los santos, ay, que la fiesta, que la cola. En ese tiempo es tiempo de hacer tabernáculo. No estoy hablando de un altar físico, estoy hablando de tiempo de que nos sentemos en familia y estudiemos y estudiemos la palabra, que les enseñemos a nuestros hijos la belleza que hay en estudiar la palabra de Dios, la hermosura que contiene, el poder, el potencial que hay en la palabra, que es liberadora. Así que si nosotros hacemos un tabernáculo en nuestra casa, estoy segura que la semilla va a quedar sembrada en nuestros hijos. La semilla de la palabra, que más adelante vamos a hablar de la semilla. Y después del 18 dice, y leyó Esdras el libro de la ley de Dios, ¿cuántos días? Cada día. ¿A qué se refiere cada día? Todos los días, toda la vida, desde el primer día hasta el último. Que hoy hagamos un pacto con el Señor, que desde este primer día hasta el último no pase un solo día en que yo lea la palabra de Dios y lo tenga a Él por primero. Así que, habiendo leído esto, vamos a ver cuál es el objetivo de la palabra de Dios. Es ver la importancia que tiene la lectura de la Biblia. ¿Cuál es la importancia? Después de todo lo que hemos hablado.
Estar siempre reconociendo que no es verdad. Ajá. Exacto, la importancia es crear un hábito en nuestra vida y que nuestra familia también observe, porque otra vez hablando del tema de psicología, hay una teoría del comportamiento que es que las personas aprenden más por observación que porque usted le diga y le diga, ¿sí? Los hijos aprenden a ser organizados si los padres son organizados, ¿no? Si uno, por ejemplo, levanta el plato, el niño sabe que uno debe levantar el plato. Pues uno le levanta siempre el plato, pues el niño dice, mi mamá siempre lo va a hacer. Y se quedó en la mente de que la mamá es la que hace eso porque no le enseñamos a los hijos a que tienen que levantar su desorden. Si uno va siempre y le levanta a los hijos el desorden del cuarto, de la habitación, pues ellos se acostumbran porque no les enseñamos, ¿no? No les dimos esas pautas. Así es la palabra. Si los hijos lo ven a uno leyendo, si la familia ve que uno está leyendo, ellos van a observar. Nunca es tarde, nunca es tarde. Alguna vez ellos van a estar solos y así como yo, hoy recuerdo a mi abuelito que leía, que además no la leía, se la sabía, él ya la repetía. Una memoria increíble, mi abuelito falleció de 91 años, pero mentalmente lúcido total. Y le dio una gripa, una neumonía que ya el corazoncito, y él dijo, ya me voy, 92 años, casi le faltaban unos días. Pero él lúcido hasta el final, hasta el último momento. Así que nosotros podemos pedirle al Señor eso, pero a través de la palabra y la memorización. Entonces la importancia de leer la palabra es para crear hábitos saludables, para aprender, para estar atentos, para aprender a oír y para tener tiempos delante del Señor como el pueblo de Israel, donde nos humillemos delante de su presencia. Porque al entender la palabra de Dios, causa humillación. Porque nos damos cuenta de lo alejado que podemos estar de su santidad. Tiempos de adoración, como hizo el pueblo de Israel, y tiempos de clamor. Para todo el tiempo, para todos los tiempos, la Biblia tiene una respuesta. Entonces, la importancia. Estamos todavía en el anterior, voy a avanzar o si no me voy a quedar. La palabra de Dios causa una transformación en la vida familiar, en la comunidad y en mi vida personal. Vamos al siguiente. ¿Cuál es la importancia de la lectura? La Biblia es la palabra de Dios porque está dirigida a todos los hombres. La Biblia debe ser leída y escuchada de forma que podamos responderle adecuadamente a Dios que nos habla. Ay, Dios no me habla, Dios no me habla. Dios sí te habla, mira todo lo que hay acá de la palabra de Dios. Aquí está la palabra de Dios. Miren, la Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Viva, nunca muere. Hebreos 4:2. Nunca se acaba. Es viva, pero viva y eficaz. Y después, ¿qué dice más? Cortándote. Que es la espada de doble filo, que penetra hasta más profundo del alma. Parte. Y dice después las coyunturas y los tuétanos. Y discierne los sentimientos, las emociones, los pensamientos del hombre. O sea, es profunda, es profunda. Si ustedes quieren tener discernimiento, lean la palabra de Dios. ¿Qué es discernimiento? Discernir, distinguir entre lo bueno y lo malo. Entender el comportamiento del ser humano. La palabra de Dios lo dice. Dice que la palabra de Dios es el mejor tratado de psicología, porque te habla de todo, del amor, de la tristeza, de la depresión, de la ansiedad. Hay versículos para todo, para todo. ¿No ven? Así que la importancia de la palabra de Dios. La Biblia es para que se cumpla su función, es necesario que sea leída, escuchada y aplicada relacionada con la vida. El no leer la Biblia, el no escuchar su mensaje, el no vivir de acuerdo a ella, es un intento de nulificación de la palabra viva del Señor. Es decir, si yo no la leo, si yo no la escucho, si yo no la practico, estoy nulificando el poder de Dios en mi vida. Anulando. Anulando, nulidad es anular. Nulificación, de anular, de nulo, nada, fuera, cero. Imagínense.
Yo quiero escuchar lo que Dios dice a mi vida, pero no leo la palabra. Es un doble sentido, ¿no? No es solamente viniendo a la iglesia, es escuchando la palabra como crecemos. Entonces, ¿cuáles son las características de la lectura? La Biblia debe leerse ¿cómo? ¿Quién me lee? El siguiente, por favor, José. La Biblia debe leerse inteligentemente. A ver, por allá un caballero de atrás que nos lea qué quiere decir inteligentemente. Es decir, tratando de captar el sentido auténtico que el autor humano quiso expresar. Sí. Es decir, la Biblia fue escrita por hombres, pero con la iluminación del Espíritu Santo, con la inspiración es la palabra, con la inspiración del Espíritu Santo. Entonces, hay personas que cogen un versículo solo, ¿sí? Y lo aplican. Pero resulta que es que eso tiene un contexto. Usted no puede hacer de un solo versículo un dogma o decir, esto es para mi vida, porque usted tiene que leer qué pasaba en eso, qué era lo que el autor está queriendo decir, a quién fue escrito ese libro, ¿sí? A quién era dirigido. Las cartas de Pablo, ¿a quién estaban dirigidas? ¿Cuál era el sentido que le quería dar a la palabra? Por eso es que tenemos que leer no solo un versículo, sino por lo menos el capítulo, y si podemos leer el contexto de cuándo se escribió para entenderlo de manera inteligente, por favor. Eso es muy importante. Por eso se han creado sectas, porque no hacen de un versículo que está fuera, no lo ponen en su contexto y lo analizan. Segundo, ¿quién me puede leer? Allá, por favor, allá, tú me puedes leer cristianamente. Cristianamente, o con el espíritu de fe, esforzándonos por oír a Dios que nos está hablando. Exactamente, espíritu de fe, ¿qué quiere decir? Creyendo, en humildad, porque hay gente que lee, ustedes no conocen a esas personas que leen para pelear, para contender de la palabra, empiezan a leer, no, es que aquí dice y no sé qué, y el hermano dijo mal, y con un espíritu de pelea, contencioso, irritados, en un mal espíritu. No, cristianamente es con fe, creyendo, con un espíritu apacible, tratando de entender de la manera, esforzándonos por oír. Y actualizadamente por allá, a ver quién nos puede leer actualizar. El hermano allá, el último. Tú, por hermanito, actualizadamente, ¿alcanzas a leer desde ahí? Aquí, mira, actualizadamente. Desde nuestra situación personal y social. Está. Él aquí y ahora en orden de transformar y cambiar nuestra persona y comunidad. Muy importante es actualizadamente, porque es que, por ejemplo, ahora todo lo que está pasando en Israel, en Palestina, hay que leer la Biblia a la luz de los cumplimientos proféticos. Por eso es que no se pierdan los estudios bíblicos. No se pierdan, próximamente vamos a tener un estudio sobre eso, porque es muy importante entender cuál es la situación actual, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en el contexto actual? No era lo mismo lo que estaba pasando en la iglesia de Tesalónica, no era lo mismo que estaba pasando con los corintios. A ver, ¿cuál era el contexto de Pablo, por ejemplo? Pablo nació en Tarsis. Tarsis en esa época era una ciudad cultural. Por ejemplo, Pablo, vamos a analizar la vida de Pablo. Pablo nació en una ciudad que era influenciada filosóficamente, Tarsis era filosóficamente influenciada por los griegos. Y además, Pablo había nacido en un hogar, él era judío, pero era judío de nacimiento, y él fue preparado con los rabinos, con uno de los mejores rabinos que era Gamaliel. Y era muy estricto, eran de esos rabinos que eran fariseos, ¿no? Que tenían que aplicar la palabra. Entonces él creció en un contexto donde estudió filosofía, la cultura griega. Además, Tarsis era un lugar, se tenía como un centro universitario, donde la gente estudiaba, como hoy día decir Barcelona, una ciudad universitaria en España, donde hay muchas universidades, o bueno, ciudades universitarias como hoy día Boston, donde está Harvard, donde están las universidades más destacadas de Estados Unidos.
filósofos o un centro adelantado científico como Silicon Valley en California, donde se saca toda la tecnología, los computadores, los últimos software, o decir en Japón, no, en esa época era Tarsis, o sea, él estaba en una ciudad adelantada culturalmente, y él no podía entender cómo había un judío que se llamaba Jesús, que se creía el rey, porque ellos estaban esperando, el rey de los judíos, se había dicho que era el hijo de Dios, porque cuando le preguntaron dijo, aquí me tienen con ustedes, y él tenía que perseguirlos, porque eso era lo que le habían enseñado. Ese era Saulo, estoy hablando de Saulo, ese era el contexto de Saulo. Cuando usted estudia el contexto de dónde era Saulo, puede entender el por qué perseguía a los judíos, ¿sí? Y solamente a través de una conversión donde el Espíritu Santo se le presenta a Jesús y le dice, ¿por qué me persigues? ¿No? Y una conversión tal que tuvo que estar ciego por 3 días, hasta que vino quien, Ananías, y tocó sus manos. Todo tiene un sentido muy profundo, que cuando usted está en la presencia de Dios, y usted ora para escuchar la palabra y tiene un espíritu apacible, un espíritu de aprendimiento, de enseñable, de aprender, usted puede entender y el Señor le va a revelar, mira, Ananías tuvo que tocar las manos, ese toque es algo profundo para que él fuera sano, pero no fue eso, sino el descubrimiento de lo que era realmente Jesús. ¿A quién perseguía? Y él no iba a entender, dura cosa es, haces contra la vida. ¿Qué es eso? Eso es profundo. Solamente él lo podía entender, una persona que fue educada con filosofía de Platón y todas estas cosas. Entonces, ahora sí vamos a entender quién era Pablo cuando va a mandar las cartas a cada uno de las iglesias después y cómo escribía, lo que él escribía, porque él venía de ser un estudioso. Tan profunda fue la conversión de Saulo, que ahora se llama Pablo después, que murió decapitado, murió como un mártir, siendo que él mismo fue de los que apedreó y de los que estuvo cuando apedrearon al primer mártir, que es Esteban. Muy bien, ustedes saben más que yo. Entonces, eso allá voy. No solo ustedes estudian la palabra, pero si pueden ir a buscar, digamos, Saulo, estamos hablando del año 64 después de Cristo. Hay historiadores, hay un historiador que se llama Josefo, que nos habla, ¿cierto? De Flavio Josefo. Yo estudié a Flavio Josefo cuando estudié Derecho en la universidad, porque yo tenía una profesora de Derecho Romano, que es de las mejores profesores de Latinoamérica. Ella también después fue la encargada de hacer el código de toda la parte genética, porque en mis tiempos, cuando yo estudié Derecho, que eso fue en el 94, 93, me gradué, en esa época, olvídense que existía eso de que había sustitución de vientres, como hoy hay, que hay señoras que sustituyen el vientre para que tengan, y la inseminación in vitro apenas estaba comenzando, y bueno, todas esas partes de genética, y eso no existía. Esos códigos se tuvieron que haber elaborado después, esas reglas, esas leyes, porque ¿qué de la mamá que después de que sustituye, presta su vientre, después se enamora del bebé y dice, no, ya no lo quiero dar? Entonces tenían que haber unos contratos previos, unas obligaciones contractuales. A eso me refiero, que la Biblia es tan viva y tan eficaz que tiene una respuesta para todo. Los códigos humanos se tienen que ir reformando, ir renovando, pero la Biblia es un tratado de moral, de principios, ¿no? Y entonces todos los libros que se hicieron después, digamos, en el pueblo judío y todo eso, toda la moral, de ahí es lo hicieron con la costumbre, pero de ahí parte el derecho. Increíble, ¿no? De acá, de estas bases, viene el derecho escrito, positivo que tienen nuestros países, de la palabra de Dios. Una fuente de que antes hacían el ojo por ojo y el diente por diente, ¿no? Que si se hacía, le quitaba, y si tú me matas, lo mataban, y además de eso lo enterraban con el muerto. Eran leyes así, ¿no? Que no eran equilibradas. Entonces, y eso, si ustedes leen el Antiguo Testamento, ustedes van a entender mucho de lo que el pueblo de Israel está haciendo hoy, cuando responde a Hamás en la franja de Gaza,
por todos los ataques que están teniendo, porque ellos son así, es que ellos son un pueblo guerrero, no los toquen, y toda la vida han sido perseguidos, y toda la vida han sido arrinconados, les quitaron su tierra por mucho tiempo. Y si ustedes estudian la palabra de Dios, van a entender la psicología de cómo ellos actúan. Bueno, entonces actualizadamente estamos en guerras, estamos en tiempos donde se sustituyen los vientres maternos, estamos en tiempos donde las personas dicen que sentirse hombres cuando son mujeres y hombres, que dice la palabra sobre eso. Estamos en tiempos donde hay fraude, donde hay cohecho, donde el gobernante tiene para hacer una carretera $1 millón y se guarda 600 y da 400. Todo eso lo dice la Biblia sobre el cohecho, que es el delito de quitar, de pedir o pedir dinero por hacer algo que es propio de sus funciones. Yo tengo que gobernar, yo no tengo por qué cobrar por gobernar, pero si voy a dar un contrato a alguien, le voy a pedir la tajada por debajo. Eso lo dice la Biblia, el cohecho. Ajá, todo el adulterio que tiene que ver con, después, todo lo dice la palabra, pero hay que leerlo con los contextos. Bueno, sigamos, por favor. Sigamos. Bueno, entonces, después dice, métodos de lectura. ¿Quieren aprender métodos de lectura? Sí, qué importancia los métodos de la lectura. Vamos a jugar un poquito para que lo puedan. Métodos de lectura. A ver, si ustedes no conocen nada de la Biblia, son nuevos y nunca han leído, un consejo para una lectura personal, ese sería el primer método, lectura personal. Hay que empezar leyendo la palabra de manera personal. Ajá, persona, quiere decir yo, con yo, ¿cierto? Yo con yo, mí con mí. Yo solito, yo solita. Y si no conocemos, pues yo les sugiero que inicien leyendo los evangelios. Porque ahí está la vida de Jesús, y también está en Mateo, en el principio, Dios creó el verbo, y bueno, en principio estaba el verbo, perdón, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Bueno, en Mateo hay una descripción de toda la genealogía de Jesús, de dónde viene, cómo nació. Entonces, ahí, para una conversión, para un mayor entendimiento actualizado, comiencen con leyendo los evangelios. Después sigan con el libro de los Hechos, porque los Hechos es como lo que hicieron los apóstoles. Es muy bueno. Después sigan con las cartas que escribió, por ejemplo, Pablo a los Corintios, a los Tesalonicenses, que no fueron escritos en ese orden. Pablo, una de las cartas, creo que a los Tesalonicenses, fue escrita antes que los evangelios. O sea, no fueron escritas en ese orden, pero después fueron puestas en ese orden. Y al final el Apocalipsis, ¿no? Bueno, después de leer el Nuevo Testamento, les sugiero leer el Antiguo Testamento, porque hay veces se pone un poquito como que todas las genealogías, como todos los nombres que leímos hoy, ¿no? Que es un poquito largo. Bueno, después de una lectura personal, también podemos hablar de que muchas veces es importante hacer grupos, pero con personas que tengan un corazón, una mente, que quieran dejarse enseñar, no que vaya a ser para pelear. Porque yo también he tenido personas así que termina uno peleando, familiares más que eso, que terminan ahí diciendo cosas y vanas y profanas palabrerías, tenemos que evitarlas. Entonces, hay personas que te enriquecen, grupos pequeños, ¿para qué? Para que haya más participación con un coordinador y para hacer reflexiones de la palabra. Y después, tener grupos también, pero participativos. Una cosa es leer y después participantes. Y seguir un método, pero con reflexión. O sea, no les aconsejo leer y no reflexionar, porque no vamos a memorizar. Eso pasa con cualquier texto. Por favor, leamos y memoricemos. Bueno. Pasos para leer en grupo. Primero, ¿qué cosa debemos hacer? Oración. Pidamos al Espíritu Santo que nos guíe, que nos dirija. Segundo, lectura de texto a nivel grupo. Puede ser versículo por versículo o que alguien lea solamente. Después, lectura del texto en forma personal, como que yo personalmente la intento también entender.
Es muy importante narrar con nuestras palabras lo que hemos leído. Señalar los personajes que intervienen y sus actitudes. ¿Cuáles fueron los personajes que intervinieron acá? Muy importante. Después, aplicar a nuestra vida el mensaje que hemos descubierto. Después, un compromiso a nivel personal y de grupo. Y después, una oración final. Entonces vamos a hacer un ejercicio para que no se me duerman. Bueno, vamos a hacer, no se me no. Bueno, entonces en la mesita de ustedes, si pueden ustedes volteen la silla para allá, para que trabajen con ellos 4. Ustedes volteen su sillita para allá, para que hagan allá 4. Ustedes son otro grupo, volteen su sillita para allá, ustedes volteen su sillita para allá. Les voy a dar un texto de la Biblia y van a aplicar esto. Para eso solamente vamos a tener 15, 20 minutos. La oración la van a leer en grupo, van a tener un tiempo para leer lo personal, señalar lo que han leído, los personajes que intervienen, lo que está acá. Lo van a escribir. Pero tenemos los que están por Zoom, también les voy a dar un verso para que puedan hacer esto. Bueno, entonces vamos a hacer como una especie de dinámica. Los que están en Zoom pueden seguir ahí, ya les voy a dar el verso que van a leer. Gracias. Entonces van a hacer un ejercicio, los que están en Zoom, de aplicar también lo que está ahí con... Listo, bueno, vamos a comenzar, ya nos están viendo por Zoom, así que vamos a comenzar. Bueno, ¿qué era el sembrador? Que es una parábola. Muy bien, la parábola. ¿Qué es parábola? La parábola es una figura literaria y viene de la palabra griega que significa colocar al lado de. ¿Vieron cómo Jesús hizo? Comparación, muy bien. Él comparó la semilla que se comparaba con La palabra. la palabra. El sembrador con Cristo. Cristo que predicaba. Las semillas que caen, la tierra se comparaba con Nosotros. las personas. Muy bien. Y así, Jesús usaba la parábola con el propósito de hacer una comparación, presentar una ilustración y básicamente hacer que las personas entendieran de una mejor manera. Entonces tenemos que tener cuidado con la interpretación de la parábola para que se ajuste a la palabra. ¿Cuál era el propósito de Jesús al emplear las parábolas? Según lo que yo leyeron. Enseñar aplicando a la vida cotidiana. Excelente, excelente. Él hacía como una especie de escriba, que era un escriba, una función de relacionar las cosas con él, porque todo tenía una relación con Jesús. Y a veces ni los mismos discípulos entendían las parábolas, ¿pueden creerlo? Pero hay algo muy importante, que al estar los discípulos cerca a Jesús, al tener una relación directa con él, ellos podían entender el espíritu de lo que Jesús quería decir. Entonces, lo que les quiero decir con esto, la importancia de estar cerca a Jesús, cerca a la presencia de Dios, cerca a la presencia del Espíritu Santo, para que ustedes puedan entender lo que el Señor quiere decir a través de las palabras. Porque ellos tenían el deseo, los discípulos tenían el deseo de aprender los principios del reino de Dios. Entonces, el primer punto muy importante para entender las parábolas es tener el deseo de aprender los principios del reino de Dios. ¿Quiénes tienen el deseo de aprender? Eso, lo primero que necesito es tener el deseo. Como cuando ustedes dicen, uy, hoy tengo deseo de un encebollado, ¿cierto? Me voy a buscar el encebollado donde sea, o me lo preparo, voy y compro el pescado y nada me importa, y si no tengo plata la busco, pero donde sea voy y me compro el encebollado. Ay, no, y quiero un choclo con queso. Me voy a buscar, no, que no está en cosecha, no me importa, lo voy a buscar.
y me preparo un choclo con queso. Ay, tengo deseo de una colada morada y voy y compro todo para hacerlo. Pero si no hay deseo de estudiar la palabra, entonces ustedes no van a aproximarse a la presencia de Dios. El primer punto es el deseo. Y el deseo, por eso es que habla de la oración. La oración es tan importante para que el Señor ponga ese deseo en nosotros. Cuando ustedes tienen el deseo de aprender los principios del reino de Dios, entonces buscan la oportunidad para estar cerca de Él. Pero como ustedes necesitan saber acerca de la palabra, entonces van a buscar la palabra. Yo necesito rápido la palabra, la anhelo, la deseo fervientemente, anhela, dice el salmista, mi corazón anhela tus dichos. Lo anhelo más que nada en la vida, más que dormir, más que irme a Galápagos en la vida, más que todo, anhelo, Señor, tu palabra. Deseo tu palabra. Eso, quiero amar tu palabra, amar tus dichos, Señor, que estén en mi cabeza. Miren, nosotros tuvimos la oportunidad con mi esposo de viajar a Israel, pero de una manera muy bonita porque a nosotros nos invitaron un grupo de judíos que se llama, la organización se llama CUFAI, Cristianos Unidos en inglés, por Israel. Cristianos. Nos llevaron en un avión hebreo, en una aerolínea hebrea. En esa aerolínea solo habían judíos. Fue un vuelo de 10 horas. Viajar 10 horas con hebreos. Y hebreos radicales, de los que tienen los moñitos y eso. Hermanos, ustedes no nos van a creer. Ellos se levantaban cada 2, cada 3 horas a leer las escrituras. Y pasaban por los corredores así, y cargaban no recuerdo el nombre de donde tienen ellos el Talmud y todo eso, y se iban adelante en un momento y leían y repetían y bajaban. A nosotros nos daba vergüenza. Yo creo que ese día nosotros ni habíamos leído la palabra que nos paramos rápido para ir al aeropuerto. No, ellos estaban leyendo y se repetían y cargan sus estolas con la palabra y se sentaban y se paraban los otros y leían todo el tiempo y hacían así se la memorizaban, se la repetían el Torah. Así tiene que ser nuestro anhelo. Así tiene que ser, que nosotros no nos cansemos, que oremos, que busquemos en oración y en la lectura a un nivel que sorprenda, que a partir de hoy, octubre, ¿qué soy? ¿20? 21 del año 2023, sea un nuevo comienzo en su anhelo por conocer la palabra de Dios. Más grande que tener una casa, más grande que tener el carro que siempre ha soñado, más grande que lo que sea, que el amor que ustedes sienten por sus hijos, que eso es un amor muy grande, por sus nietos, los que son abuelitos. Más grande que eso, enamórese de esto, anhele, que sea un deseo que nadie se lo quite. Y uno se enamora de algo cuando se alimenta de eso, ¿cierto? Entre más se alimenta. Entonces, los discípulos podían entender la palabra de Dios porque su deseo, su anhelo era estar al pie de su maestro, al pie de su Señor. Y podían entender el espíritu porque estaban en un mismo nivel. ¿Sí? Gloria a Dios. Siento que el Espíritu Santo nos está hablando. Ustedes no pueden entender la visión de Dios si no lo anhelan. Esto va a ser letra muerta para ustedes. Si ustedes no anhelan esta relación así personal, no anhelen la amistad del mejor amigo, porque esos amigos, como somos humanos, mañana están, hoy están, mañana no están. Pero la presencia del Señor nunca nos va a abandonar. Anhelo, Señor, tu presencia en mi vida de tal manera que quiero estar conectada a tu palabra, que no quiero más sino escucharte a ti, Señor. Así que los discípulos nunca perdían la oportunidad para estar al pie de Jesús y preguntarle. En cambio, el incrédulo no entiende. ¿Por qué? Porque no está en ese mismo sentir, porque está en oscuridad, porque no le encuentra un sentido espiritual a la palabra. ¿Entienden? Jesús hablaba en parábolas, pero también a través de las parábolas hablaba de juicio, de condenación, de las consecuencias del pecado, a través de muchas parábolas.
Hoy hemos hecho el ejercicio de la parábola del sembrador, ¿no? ¿Les pareció fácil o difícil? Es fácil porque ya la hemos escuchado, ya la hemos leído. Algunos que no la han leído, exacto. Pero mire que cada uno, dice en los evangelios sinópticos, está Mateo, Marcos y Lucas, y cada uno da una perspectiva diferente. Yo les invito, ¿ustedes usaron qué? ¿Mateo la mayoría? ¿O Mateo? ¿Todos usaron Mateo? Sí. Bueno, les voy a invitar a que usen después Marcos. Y después en su casa, ¿no? Usen Lucas. Y van a ver las diferencias desde la perspectiva de cada uno. Eso es muy lindo. El mismo verso, estudiarlo desde la perspectiva de cada uno. Y encontrar las diferencias y las semejanzas. Así se estudia la palabra. No es que voy a leer, abrir, cayó. A ver, ¿qué cayó? Me cayó en esto. El Señor me está diciendo que por lo que así ha dicho Jehová el Señor, yo haré subir contra ella tropas, la entregaré a turbación y a rapiña, y las apedrearán, y matarán a sus hijos y a sus hijas, y sus casas consumirán con fuego. ¿Qué vamos a entender ahí? Nada, si no vamos a leer todo el contexto, que ahí están hablando parábolas, las dos hermanas. Y después en Ezequiel está la parábola de la olla hirviente. Ahí se las dejo de tarea, ¿la han escuchado? No. La parábola de la olla hirviente. Bueno, se las dejo de tareas. Ezequiel, capítulo 24. ¿Sí ven que no las han leído todas? Parábola de la olla hirviente. 24, sí. No, Ezequiel, para que vean que en el Antiguo Testamento también habían parábolas. Ezequiel. Se las dejo de tarea, ¿no? 24, léanlas en casa. Bueno, podemos pasar. Importante. Ezequiel 24, parábola de la olla hirviente. Y después me cuentan los que tienen por ahí. Es profeta mayor. De la olla hirviente. No, ¿nadie sabe qué es? No, Nadie le tengo de tarea. Ezequiel 24. Y Lucas No. Yo voy a poner en Lucas. En Lucas, ya te digo en cuál Lucas está la parábola del sembrando. Lucas. Después te digo porque no lo tengo acá. Era como Lucas 4. Lucas 8, del 4 al 8. Lucas 8, pero esa es la del sembrador, no la de la olla hirviente. Bueno, vamos a seguir. ¿Por qué leer y estudiar la Biblia? Ya no me puedes cambiar, por favor. ¿Por qué leer y estudiar? Es que una cosa es leer y otra cosa es estudiar. ¿Cierto? Pero estudiar es como les dije ahorita. Ese es el paso para estudiar. ¿Les pareció interesante? Sí. Así estudien la palabra y van a ver cómo se enamoran de la palabra. ¿Por qué leer y estudiar la palabra? Bueno, Dios siempre ha esperado que su pueblo conozca su voluntad. Entonces, yo necesito saber la voluntad de Dios para ver si abro ese negocio. Pues sí, la lectura y el estudio de la Biblia te va a decir. Esdras leyó la ley de Moisés a oído del pueblo en Jerusalén, lo que ya leímos, Nehemías 8, del 1 al 12. Porque la gente estaba atenta de mente, la gente fue reverente en actitud, y la gente obtuvo entendimiento cuando oyeron la palabra de Dios. Eso ya lo leímos en Nehemías 8, ¿cierto? Ahora, quiero que por favor vayan rápido a Salmos en su Biblia. Vamos al libro de los Salmos, capítulo 119. ¿No alcanzaste? ¿Qué pasó? Y después te las manda. Salmos 119. Yo te lo mando, Sonita, yo te voy a mandar el PowerPoint. Los que necesiten, yo se los mando. Mandé. Eso es lo bueno de tener el WhatsApp de la pastora. Salmo 119, versículo 97. No vamos a hablar, sino a escuchar, por favor. 97, 104. O sea, Salmo 119, versículo 97.
Entonces, a ver, Franklin, por allá te vi. ¿Me puedes hacer el favor y lees eso? Salmo 119, versículo 97 al 104. Pero con voz de trompeta. Versículo 97. Oh. Ah, sí, hoy tienes desayuno con los nuevos. Yo voy a pasar por nuevo porque ese desayuno está rico. Dime. Cuando amo tu ley, todo el día medito en Repítelo otra vez. Cuanto amo. No, ahí te falta algo. Oh. ¡Oh! ¿Y no está el oh, la exclamación? ¡Ay! No, oh, porque es que oh es importantísima la exclamación. Es como que, oh, sí, como que es demasiado. ¿Cuánto? Muy bien, sigue leyendo. Sigue leyendo, Frank, por Todo favor. el día medito en ella. Tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, porque siempre están conmigo. Tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque medito en tus mandatos. ¿Sigo? Hasta el 104. Tengo más entendimiento aparto mis pies de toda mala senda, para cumplir con tu palabra. No me desvíes de tus leyes, porque tú mismo me instruyes. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Son más dulces que la miel a mi boca. De tus preceptos adquiero entendimiento, por eso aborrezco toda senda de mentira. Y el 105 no lo puedo dejar. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea, si ustedes quieren saber por qué debemos leer la palabra, aquí está. No les tengo que decir nada más. Oh, cuánto amo yo tu ley. Es lo primero que les dije. Si ustedes no aman la palabra de Dios, no la van a entender de esa manera espiritual. Si no aman el estudiar la palabra, es muy difícil que entiendan el sentimiento, que perciban lo que quería decir Jesús, lo que quería decir el salmista, el Espíritu Santo a través del salmista. Oh, cuánto amo yo tu ley. ¿Cuánto? Es decir, que no lo puede cuantificar. Piense en la posesión más costosa que usted tiene. No sé, puede ser un carrito, un negocito, una máquina con la que están trabajando, no sé, una finca, lo que ustedes más, y hagan la suma, ¿no? Yo tengo tanto. ¿Saben qué? Eso no es nada comparable con el amor que usted debe sentir por la palabra de Dios y el respeto. Es tan valiosa, es tan importante. Dice, oh, ¿cuánto? Es decir, no la puedo medir, no tiene manera de calcularla, no tiene cálculo en monetaria, ni en peso, ni en nada. No tiene precio. Es la perla que el Señor nos ha dado. ¿Cuánto amo yo tu ley? Y después dice, todo el día es ella mi meditación. Todo el día. Entonces, si ustedes se aprenden en la mañana un verso, repítalo, piénselo. Hoy, ustedes se van con la parábola del sembrador. Medítenla. Si van en el bus, mediten la parábola del sembrador. Miren, yo tengo un testimonio de cuando yo estaba en la universidad. Yo iba meditando y el Espíritu Santo me toma en un colectivo de bus, en un bus, viniendo de la universidad a mi casa. Y yo lloraba en el bus y la señora al pie me decía, ¿qué le pasa? ¿Le duele algo? Yo no le podía explicar porque sentí la presencia del Señor en el bus, en un colectivo chiquito, no sé si aquí se usan como colectivos, que yo iba de mi casa, el Señor me tocó con su palabra. Usted no necesita que pasar y que el pastor, sí, claro, ore y pase y eso, pero el Señor le puede hablar a usted solo. El Señor le puede hablar en el baño. El Señor le puede hablar en la cama al amanecer. ¿Cuántos el Señor no nos ha despertado? Y, ay, no, miren, si usted se despierta, empiece a meditar en la palabra de Dios. Empiece, medite. Va a ver la paz que eso va a traer a su mente, a su corazón. Enamórese de la palabra del Señor.
Dice, me has hecho más sabio que mis enemigos. Uy, no, ¿quién no quiere eso? Con tus mandamientos, la sabiduría. Esa no se adquiere en la universidad con un doctorado, esa se adquiere en la presencia del Señor. Meditando en sus mandamientos es la única manera de adquirir sabiduría. Más sabio que mis enemigos. Es decir, cuando hay situaciones donde usted no sabe cómo actuar, que se siente atacado, que sabe que está en peligro, vaya a la palabra porque el Señor le va a dar sabiduría. Más sabio que mis enemigos. Y después dice, más que todos mis enseñadores. O sea, si usted quiere saber más que sus maestros y sus maestros, el Señor le va a dar sabiduría. Más que todos mis enseñadores, dice, porque tus testimonios son mi meditación. Y la meditación que yo he aprendido es en silencio. Meditar, pensar, analizar, porque el Señor dijo esto del sembrador. Medite un poquito, mira el sembrador lo que estaba haciendo. Pobre sembrador, imagínese un sembrador que siembra y no crece. ¿Cuánto trabajo? Pero hay unas que sí crecen. Y empiece a pensar en la semilla que da fruto. ¿Y qué es una semilla? Medite en la semilla. ¿Cuántos han visto semillas? Todos hemos visto. ¿Quién no ha sembrado? Yo he sembrado. ¿Ah? La pepa de la mandarina. ¿Tú sabes de una semilla de mandarina cuántas mandarinas pueden salir? Un árbol, una finca llena de mandarinas, de una semilla bien producida, ¿cierto? Bien manejada, bien cultivada, sembrada en buena tierra, poniéndole abono a esa tierra, que puede salir. ¿Cuál es la semilla? Dios te ha puesto la palabra. ¿En cuántas semillas, en cuánta tierra has sembrado una semilla, por ejemplo? Ahí puedes meditar. ¿A qué tierra puedo ir? ¿Cómo puedo empezar a abonar una tierra para sembrar? Porque uno primero abona la tierra, ¿cierto? Uno busca la tierra donde voy a sembrarla. ¿Cómo puedo empezar a abonar una tierrita por allí? ¿A qué tierra voy a ir? Todo lo que ustedes pueden meditar de una parábola, ¿cierto? Así que mediten en la palabra. Nunca estoy segura, se les va a olvidar esta parábola. Jamás, a partir de hoy. ¿Será que quién la leyó por primera vez en su vida? ¿Sí? ¿Quién quiere hablar por allá? Así que meditemos. Todo el día es ella mi meditación. Y dice, más que los viejos he entendido porque he guardado tus mandamientos. Hay que guardar la palabra. De todo mal camino contuve mis pies y no me aparté de tus juicios. Y después dice, cuán dulce, más dulce que la colada morada, más dulce que todos los postres, son a mi paladar tus palabras. ¿Y quién ha probado la miel? Más dulce que la miel a mi boca, porque de tus mandamientos he adquirido inteligencia, pero también es muy importante, he aborrecido todo camino de mentira. No existen las mentiras piadosas, no existen las mentiras. Mentira es mentira, aborrezcan la mentira, porque de un mismo árbol, de una misma boca no puede salir bendición y maldición. ¿Ok? Así que vamos al siguiente verso. ¿Por qué deberíamos leer y estudiar la Biblia hoy día? ¿Por qué? ¿Por qué creen? Entonces voy a pedir 4 voluntarios. El primer voluntario, ¿quién es? Que levante la mano. Inesita, por favor, busca Juan 20, del 30 al 31. Otro voluntario, hermanita, Efesios 3, 4. Otro voluntario, Sonita, Efesios 5, 17. 3, 4, tú y 5, 17. Por favor, atentos para no repetir. Otro voluntario, allá atrás, allá. Segunda de Timoteo 2, 15. Hermanito, tú atrás, tú por favor, segunda de Pedro del 1 al 5. ¿Y quién más? ¿Otro voluntario? Entonces tú lees segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Ahí están, mira. Un momento. Y después entonces, a ver, según, ¿alguien quiere otro voluntario? A ver, tú. Hechos 17, 11.
Hechos 17:11. Muy bien. Bueno, el primer voluntario, capítulo Juan 20, 30 al 31. ¿Qué dice? Amén. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. ¿Puede leerlo otra vez, por favor? 30 al 31, los dos. Juan 20 es, ¿no? Sí, del 30 y el 31, los dos. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro. Pero estos se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. ¿Por qué tenemos que leer las escrituras según Juan 20, 30, 31? ¿Fueron escritas para qué? Para tener vida. Para que creamos en Creamos, Jesús tener. y que es el Hijo de Dios y para que tengamos vida en abundancia. Efesios 3:4. Efesios 3:4. Al leer esto podrán darse cuenta de que comprende el misterio de Cristo. Amén. Al leer la palabra se comprenderá el misterio de Cristo. Efesios 5:17, Sonita. Por tanto, no seáis insensatos, no entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Exacto. Insensatos si no leemos la palabra. Segunda de Pedro 1:5. ¿Quién la tiene? Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Conocimiento. ¿Cómo se adquiere el conocimiento? Del estudio, estudiando. Segunda de Pedro 3:18. Mejor dejen que el amor y el conocimiento da nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos ayuden a ser cada vez mejores cristianos, alabemos a Jesucristo ahora y siempre. A través del conocimiento. Entonces tú, por favor, búscame Hechos 10. ¿Ya lo tiene alguien? Entonces, tú, por favor, búscame, ya te digo. Juan 8, 31 al 32. Y tu hermanita, entonces, Hechos 17:11. Hechos 17:11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Muy bien, escudriñando. Escudriñar es leer, es lo que hicieron ahorita. Todo ese ejercicio que dimos ahorita, así es, escudriñar. Nunca se les olvide ese verso, Hechos 17:11, es clave. Todos estos versos, estúdienlos en su casa. Entonces, el versículo que te pedí. A los judíos que habían creído, vosotros permaneceréis con palabras que verdaderamente nos gustan, y conoceréis la verdad y la verdad os hará vivir. Muy bien. Entonces, es necesario presentarnos como obreros aprobados por Dios. Y si usted no tiene interés en ser un obrero por Dios, entonces no estudie. Por eso le digo que la palabra hay que tener el deseo ferviente. El deseo. Y si no, no es. No lo van a hacer. Y después, entonces, el siguiente, por favor, el siguiente. Entonces, ¿cuál es la verdad? Si permanecemos en la palabra de Dios, conoceremos la verdad. La única manera de conocer la verdad es permanecer ¿en qué? En la palabra de Dios. Este libro es santo, es perfecto, es completo porque es inspirado y es la palabra de Dios. No podremos disfrutar de los beneficios de conocer la verdad, la liberación del pecado sin leer y estudiar la Biblia. Si usted viene el domingo a la iglesia solamente y no lee la palabra, te falta todo. Hay que leer la palabra durante la semana siguiente. Conocer la verdad, anterior. Pues, conocer la verdad tiene que ver con aprender acerca de Jesús. A ver, vamos a leer Lucas 1, del 1 al 4 y Juan 14, 6. A ver, ¿quién acá busca rápido Lucas 1, del 1 al 4? Y allá en ese lado, Juan 14, 6, el primero que lo tenga. Y mientras tanto, vamos buscando Oseas 4, 6 y Juan 12, 48. Tú, Sonita, búscate Oseas 4, 6 y Necesita, búscate Juan capítulo 12, Juan 12 al 48. Sí. ¿Y quién tiene Lucas 1 del 1 al 4? ¿Cómo es tu nombre, mi hermano? Rubén, no se me va a olvidar. Lucas 1 del 1 al 4. Entonces, dame un segundo. Y Juan 14, 6, ¿quién lo tiene?
Muy bien, Marta. ¿Cómo es tu nombre? Para que no se me olvide. Paola, no se me olvide. Juan 14:6. Muy bien. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie deja al Padre sino por mí. Exacto. Yo soy el camino. Juan 14:6. Lucas 1 del 1 al 4. Bueno. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me han parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribítelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcan bien la verdad de las cosas en las cuales ha sido instruido. La verdad de las cosas. Y Oseas 4:6, ¿qué dice? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Uy, por cuanto desechaste conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Wow, es muy peligroso no conocer la verdad. El pueblo será destruido por falta de conocimiento. Y Juan 12:48, necesita. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tienen que les juzgue. La palabra que he hablado, ella les juzgará en el día postrero. Así es. No, eso no tiene más explicación. Ahí están, léanos. ¿Por qué leer y estudiar la Biblia? Segunda de Timoteo 2:15, ya la leímos, para ser un obrero aprobado por Dios. Y léanla todo, segunda de Timoteo 1:8 también, un obrero que no tiene de qué avergonzarse. El versículo, a ver, ¿quién tiene segunda de Timoteo 1:8? Segunda de Timoteo capítulo 1 y después el versículo 8. Timoteo 1:8. Sí, señora. 1:8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, Wow. ni de mí, preso suyo, si no participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Y el 12, versículo 12. Y el 12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo. No me avergüenzo. Porque yo sé a quien he creído. Amén. Estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Así que no nos tenemos que avergonzar. Y el 16. Dice, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me comportó y no se avergonzó de mis cadenas. Muy bien. Es decir, no avergonzarnos de la palabra de Dios. Ahí, ¿por qué no nos debemos avergonzar de la palabra? Porque es poder de Dios, porque vamos haciendo depósitos allá en el cielo. Pocos realmente hacen la obra porque a muchos les falta el conocimiento que pueden motivarlos a la acción. ¿Por qué leer y estudiar la Biblia? Para dividir bien la palabra de Dios. Eso quiere decir que usan bien la palabra de Dios con precisión. El siguiente, por favor. Precisión. Aquí les pido disculpas, aquí es ST. se fue así, no me gusta que se vea así. Maneja con precisión, es decir, que sabe usar la palabra de Dios. Porque por eso hay mucha gente que anda por ahí hablando cosas que no conoce la palabra de Dios. No la estudia y empiezan a decir cosas que no son. Dividir bien implica usar bien la palabra, analizarla bien, como lo que ustedes ahora hicieron, que buscaron los personajes, primero el tema, analizaron los temas, el personaje, la aplicación, exactamente. ¿Qué implica respetar las reglas de interpretación? Yo no sé si ya lo vieron o lo van a ver más adelante. Mirar el contexto que les dije hoy, por ejemplo, cuando Pablo escribe una carta, saber quién era Pablo. Cuando hablamos hoy de Nehemías, ¿quién era Nehemías? ¿Qué les dije de Nehemías? A ver. Que era el copero del rey Artajerjes. ¿Y qué se le encomendó a Nehemías? Reconstruir las que. ¿De dónde? ¿Y qué más? Y reconstruir también la palabra de Dios. Porque se había perdido la moral y la religión. Muy bien. Muy bien. ¿Y cuántos años le dieron de permiso para que fuera a hacer eso? Yo les leí eso. Sí, yo les dije 10 años, creo que les dije. Ahora les digo otra vez. El contexto. Tomar en cuenta pasajes paralelos, como lo que hicimos con Mateo, Marcos, Lucas, hoy de la parábola del sembrador.
La Biblia está en armonía consigo misma, en ningún lado se va a contradecir. Por eso les digo los capítulos y los pasajes paralelos. Reconocer un lenguaje figurado, ¿no? No es que vamos a empezar todos a ir a comprar semillas y a tirar semillas por todo lado, que la palabra él decía que tenía que sembrarlas. No, es un lenguaje figurado. Por favor, ¿no? Por favor. Es cuando hay que la mujer calle en la congregación y todas las hermanas calladas así. No, el contexto, lo que estaba pasando, léanlo. Y es como que, sí, las mujeres según psicológicamente hablamos como 50.000 palabras y los hombres hablan 10.000. Pero ya les cuento que ya busqué y no es así, sino que hablan las 50.000 afuera y llegan a la casa cansados. En cambio uno está callado, sin hablar, y quiere hablar las 50.000 con él, entonces dice, pero Dios mío, y los cuales, entonces hablemos en la casa solas. O leamos la palabra. Si leemos la palabra, ahí están las 50.000 palabras, entonces ya no necesitamos. Bueno, fijarse quién está hablando. ¿Quién estaba hablando? Por ejemplo, vuelvo al tema cuando Jesús decía las parábolas. ¿Quién era Jesús? ¿Qué quería decir? ¿No? ¿A quién se estaba hablando? ¿A quién le estaba hablando Jesús ahí? A los discípulos. ¿Cuál era el contenido de lo que se dice? Si ustedes hacen esas reglas de interpretación, van a aprender muchísimo y les va a quedar memorizado. Ya, ay, es que yo no leo la Biblia porque yo no entiendo, pues dale, contexto, ¿dónde estaba escribiendo? Busque más libros. Hoy día somos súper bendecidos porque tenemos Google, pero pues tengamos cuidado lo que leemos también, ¿no? Si viene una buena fuente, y etcétera, etcétera. Si tienen problemas de los ojos, escuchen la palabra. Si van en el carro, si van en no sé dónde, en vez de estar escuchando por ahí las baladas que los hacen poner tristes, llorar, que soy miserable, que no puedo, lean la palabra de Dios. Sí, es verdad, hay tantas malas. Mire, lo que ustedes escuchan es lo que ustedes son y lo que van a hablar, ¿sí? Entonces, si ustedes escuchan todo el día las noticias de todo lo que pasa en el mundo, de lo que está pasando aquí en Ecuador, de todos los robos, de las elecciones que se robaron, de que si era, que no era el que tenía que quedar, ustedes se van a enfermar, créanme. Y a mí me ha pasado, la semana pasada cuando fue lo de Israel, lo estuve mirando tanto que yo no podía ni dormir en la noche. Y no es saludable para la mente, ¿no? Estar eso, pero sí es saludable escuchar la palabra de Dios. Entonces escuchen, por ejemplo, pónganse planes, ya vamos para allá. Siguiente, vamos a hacer proyecto. Entonces, para ser capaz de enseñar y defender la palabra, por favor sáquenle fotos, ya son los mismos que hablamos, segunda de Pedro 2, Mateo 28:20, Hebreos 5 del 11 al 14, creo que no lo hemos buscado. A ver, ¿quién quiere buscar Hebreos 5? Del 11 al 14. Hebreos 5 del 11 al 14. El que lo tenga, por favor, lo puede leer. Hebreos 5. El 11 al 14. Sí, ¿quién lo tiene? La gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Por conducto Cuidado. ¿Qué? Los snacks, ya. Testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saluda. Saludaos a unos. Yo le dije, flaco, si te levantas y ves sucio, lava. Apágale, por favor. Amén. Entonces, para ser capaz de enseñar y defender la verdad. Sí. Hebreos 5, del 11 al 14. Por favor, copien estos versos y los pueden después repasar y estudiar en casa. ¿Ya los tienen? ¿Ya los copiaron? Vamos. Por favor, vamos con el siguiente. Conclusión. ¿Por qué leer y estudiar la Biblia? La conclusión. Voy a hacer una pregunta. Y quiero que la escriban. Por favor, los que tienen papel la pueden escribir, los que tienen el celular y tienen notas en el celular la escriben. Y no les voy a preguntar la respuesta, es muy personal, pero quiero que usted esté
haga un examen de conciencia, como ¿quiénes iban a la misa? El acto de contriciones, ¿sí? Mi mamá me puso a estudiar en un colegio católico, así que yo me sé toda la misa, a mí, y me sé todo, y yo amaba a mis monjitas, pero mi mamá me pone en un colegio católico y los domingos me llevaba a la iglesia cristiana. Por lado y lado me tenía. Entonces, el acto de contrición va a ser hoy, Van a escribir ahí, ¿cuánto tiempo dedica usted a la lectura y estudio de la Biblia? No me lo pregunte, yo no le voy a preguntar, mejor dicho, para que no se siente, no mienta. No se mienta, es usted con usted, o yo con yo. ¿Cuánto tiempo dedica usted a la lectura y estudio de la Biblia diario? Honestamente, de 24 horas del día. ¿Cuánto tiempo usted dedica a la lectura y estudio de la Biblia? Bueno, ¿ya se respondieron? Bueno, ahora lo siguiente. La Biblia tiene aproximadamente 774.746 palabras. Yo creo que bueno. Leyendo 30 minutos diarios, usted podría leer su Biblia 3 veces al año. Así que ahora yo quiero que usted escriba un compromiso que va a hacer hoy con el Señor. Un acto de fe, de disciplina, de que no me importa si tengo que dejar de ver ¿cómo se llama? Yo me llamo. No me importa si tengo que dejar de ver el noticiero donde están hablando que el político mejor es. Todos son mentiras, no crean nada. La política es el arte de gobernar, dicen. Pero por ahí dicen que la política es algo que es sucio y ensucia. Entonces, aléjense, no, a menos que usted tenga una carrera política, que esté lanzándose no sé, de resto no se meta tanto, no le bote tanta energía a eso. Se lo digo a alguien que ha trabajado en política y que al final se ha decepcionado de todo eso. ¿Qué podemos hacer? Trabajé en política, trabajé en el Senado, trabajé con la senadora que hizo la ley de libertad religiosa en Colombia, el proyecto de ley. Durante mis primeros trabajos como abogada fue trabajar en el Congreso. Trabajé en la Procuraduría General de la Nación, trabajé en cargos públicos y sé cómo roban. Y sé cómo lo roban y cómo te envuelven y después el que menos robó es al que más meten a la cárcel ahí veces. Así que pero igual, bueno, entonces ese tiempo que lo dedicamos a leer todas esas noticias tristes, los vamos a dedicar 30 minutos diarios, ¿sí? Quiero que escriba en qué horario se va a comprometer a hacer. 30 minutos diarios. Ya puede ser, ojalá fuera en la mañana, porque la mente está más clara, ¿sí? Pero lo que sí puede hacer es si usted tiene mucho afán para el trabajo, pues levántese 20, 15 minutos antes y acuéstese 15 minutos más tarde, ¿sí? O renuncie a algo, o mientras usted está en su trabajo almorzando, póngase sus audífonos y lea la palabra, o mientras va en el bus y puede tener unos audífonos sin que tengan peligro por ahí, lea la palabra, medítela, 30 minutos diarios y dígame en 6 meses si leyó la palabra. Si la leyó toda, meditando. Que podamos tener la devoción, esa palabra devoción, ¿qué significa? A ver, vamos a buscar sinónimos de devoción. Devoto, como viene como devotar, de entregar todas mis decisiones a él, de tener un espacio, un momento, una sintonía, lo que hablábamos, lo que dice el salmista, oh, cuánto amo yo tu ley. Cuando uno ama, esa devoción que uno le tiene al bebé recién nacido, que el cuidadito, que la limpieza, o cuando uno se enamora del novio, prepararle la comida más rica al esposo, llevarle la florecita, decirle las palabras, esa devoción, ese sentimiento, Salmo 119. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación.
Bien, creo que ese es el último. Listo. ¿Cómo se sienten hoy? ¿Sí sienten un desafío? Un desafío para un compromiso. Amén. ¿Cómo sienten? Bueno, entonces como tenemos 5 mis chicos, quiero escuchar un voluntario de este grupo, un voluntario de ese grupo, un voluntario de acá y un voluntario de allá, así rapidísimo, acerca de lo que lograron hacer con la parábola del sembrador. Sí, volvemos al este donde decía oración y eso. A ver, ¿quién es el primer voluntario?